Les decíamos, estamos con nuestros informes especiales y hablando de los nombres extraños, los nombres raros, insólitos, extravagantes. Y si de nombres insólitos hablaremos de un caso que verdaderamente causó sorpresa y gracia. Estamos hablando del hombre que se llama Por fin Bienvenido Carajo Rapetti. Su hijo Luis Alberto Rapetti nos cuenta sobre el origen del nombre de su padre. Este es Por fin Bienvenido Carajo Rapetti, un nombre sin lugar a dudas fuera de lo común. Luis Alberto Rapetti, su hijo, explicó que el origen del nombre de su padre no surgió por casualidad. Cuenta que su padre fue el primer hijo varón de su abuelo Pedro Nicolás Rapetti, quien ya tenía 14 hijas, 7 con su esposa Anuncia Arce de Rapetti y 7 con su amante María Rapetti. El nacimiento del primer hijo varón alegró de sobremanera al abuelo de Luis, quien de la emoción decidió ponerle el insólito nombre. En esa época, en la casa que hasta hoy está ahí sobre la calle de Estados Unidos, se levanta y había un aljibe ahí, un pozo, se levanta y le llama a toda la tanada, todos los tanos, y le agarra así del pañal, o en ese entonces no sé cómo nació, le levanta así y él lo bautiza ahí. Este se va a llamar Por fin Bienvenido Carajo Rapetti. Pero no solo su padre es poseedor de un nombre realmente peculiar, sino también sus tías. Y una de las tías se llamaba Paciencia contra el Destino. Claro, tras la búsqueda del varón, Paciencia contra el Destino, que ella, después las mujeres lógicamente no podían sobrevivir con esos nombres, se cambiaron de nombre. Esa, por ejemplo, se llamó Elvira, después se cambió el nombre por Elvira. Después otra tía se llamó, seguiremos insistiendo, que también cambió el nombre, después se llamó Chula. Y era un personaje, realmente el personaje aquí es mi abuelo. Y por supuesto, poner nombres de futbolistas famosos a los hijos fue siempre motivo de orgullo para algunos padres. Conozcamos la historia de un hombre condenado por el múltiple crimen que lleva el mismo nombre del futbolista holandés, del líder de la Naranja Mecánica, Johan Cruyff. Él es Johan Cruyff, pero no el futbolista holandés que brilló en la década del 70 con la Naranja Mecánica. Su nombre completo es Johan Cruyff Arroyo Folle y está recluido en el pabellón La Esperanza cumpliendo una condena de 25 años por un múltiple homicidio ocurrido en San Lorenzo en el 2001. El origen de su nombre se lo debe a su padre ya fallecido, Ofelio Arroyo. Mi padre por lo menos fue un fanático del fútbol en aquel tiempo, ¿verdad? Y justamente su ídolo era Johan Cruyff y justamente era un jugador muy destacado de la liga holandesa de fútbol, de la selección holandesa de fútbol, más conocida como la Naranja Mecánica, y a homenaje a Cruyff por lo menos me puso el nombre de Cruyff. Pero Johan Cruyff no es el único que posee el nombre de futbolistas famosos, también sus otros hermanos. Y mis otros hermanos por lo menos, uno es Kempes, otro Diego, el otro Julio César. Todos con el nombre de futbolistas famosos. Johan recuerda que en la escuela le llamaban Luis por lo difícil que resultaba a sus maestros y compañeros pronunciar su nombre. Cuenta además que incluso dentro de su entorno familiar fue víctima de burlas debido a su nombre. Y un conocido publicista es un apasionado coleccionista de nombres insólitos, incluso llegó a publicar varios libros que tratan sobre el tema. Esta noche nos cuenta algunos de esos nombres en particular. Daniel Nasta lleva publicados 3 libros que recopilan nombres verdaderamente insólitos que usted tal vez nunca haya escuchado. El publicista clasifica en sus libros los nombres de la siguiente manera. Por ejemplo, existen personas que tienen nombres de enfermedades. En Estados Unidos encontré que una familia de negros le puso a sus hijos apendicitis, amigdalitis y meningitis. ¿Cómo nombres? Otras tienen nombres de instrumentos musicales. La familia Lepreti Sarui tiene 3 nombres fantásticos, son de Casapá, Clitofonte Prematuro Violonchelo, la hermana se llama Fulvia Trompeta y la otra se llama María Natalia Mandolina. También existen los nombres que establecen la profesión. Un día el doctor Héctor Ratti, alergólogo,
que conocía mi afición de este tema de los nombres, porque a mí me tocó conversar con tanta gente, me dijo, mira lo que encontré, y me muestra la tarjeta. Amperio Benítez, electricista. Y si esos nombres les causó gracia, escuchen estos otros. He encontrado Iluminada Incompetente, o por ejemplo, Lorito Lavaplatos, como nombres de personas. Lo cierto es que para poder inscribir un nombre en el registro civil se deben cumplir ciertos requisitos básicos según la encargada de despacho. La funcionaria del registro también comentó un insólito caso de un padre de familia que inscribió a su hija con el nombre del futbolista compatriota Roque Santa Cruz. Rosa Roa, encargada del despacho del registro civil, nos mostró un artículo del registro del Estado Civil que exige ciertos requisitos básicos a la hora de inscribir a una persona. Por ejemplo, no está permitido inscribir a una persona con más de 3 nombres. Tampoco está permitido usar nombres que puedan inducir a un error sobre el sexo de la persona. Es decir, un hombre no puede llamarse Beatriz o una mujer no puede llamarse Pablo. También prohíbe inscribir nombres ridículos. Sin embargo, este punto del artículo es difícil hacer cumplir porque no está reglamentado. Nosotros podemos hacer la sugerencia, pero el derecho lo tienen los padres de dar la identidad. La nuestra es la de preservar la identidad del niño, ¿verdad? Adolescente. Según la funcionaria del registro, existen temporadas en las que muchos compatriotas optan por registrar a sus hijos con nombres de actores y actrices de telenovelas. Y por supuesto, los nombres de futbolistas famosos tampoco están ausentes. Un ejemplo de ello es el caso de David Beckham Saldívar Lescano, un niño de apenas 3 años. El fanatismo por el fútbol de algunos padres los llevan incluso a inscribir a sus hijas con nombres de futbolistas compatriotas. Y hay gente que le pone hasta a su hija cuando son tan fanáticos del fútbol y le pone María Roque para que no haya error. María Roque. Sí. Y es muy bonito porque te dicen, ¿verdad?, el por qué le quieren poner tal cosa. Algunos de los más insólitos nombres que figuran en el registro civil son, por ejemplo, Gil Mererna, Sidanelia, Espensipo y Merari.